Vamos a irnos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso, hermanos, ahí por el 38, el libro de los Hechos. Me dice un fuerte amén cuanto lo tenga. Capítulo 2, hermano, del libro de los Hechos. Bendito nuestro Dios. Verso 36 en adelante, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen ya, hermano? Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante. Vamos a leerlo, hermano, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Padre y buen Dios, gracias te damos. Bendícenos, Señor, por esta palabra. Tu palabra es bendita, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad. Ayúdanos a nosotros a ponerla por obra, Dios mío, a ponerla, Señor, en práctica. Señor, nuestro corazón que sea buena tierra para fructificar y dar fruto al 30, 60, al 100 por uno. Tu palabra es buena semilla, Señor. Ayúdanos a atesorarla, Dios mío, y que podamos, Señor, servirte, Dios mío, alegría con alegría. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. ¿Por qué debo bautizarme? Ese es el tema para esta tarde. Hermano, muchas veces nosotros, hermano, cuando recién llegamos a la iglesia, hermanos, evangélica, por supuesto, a la iglesia del Señor, después de que nos convertimos, hermanos, muchas veces no queremos dar un paso, hermano, de obediencia que se llama bautismo. Amén. Y eso, hermano, algo que podemos ver en la palabra, hermanos, de que los primeros creyentes, es decir, la iglesia primitiva, lo hizo. Es decir, hermano, no es, hermano, de que es una obligación, sino que, hermano, tiene que nacer allá del corazón cuando alguien ha recibido a Cristo. Es decir, hermano, de que desde el momento, hermano, que yo lo recibo, yo decido, hermano, caminar. Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sigan. Entonces, hermano, el Señor hizo un paso de obediencia. Aún no era pecador, no siendo pecador, porque era el Hijo de Dios, hermano. Y él, hermano, tomó a bien, hermano, bautizarse. Dice la palabra que Juan el Bautista, cuando lo vio, hermano, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando, hermano, también, hermano, dijo: yo no soy digno ni de desatarle la sandalia, la correa de la sandalia. Y cuando, hermano, ya Jesús iba descendiendo al agua, hermano, Juan dice que no quería, pero Jesucristo le dijo: deja que se cumpla la justicia de Dios. Y luego, hermano, descendió del agua, ahora siendo el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermano, nosotros vemos a través de la palabra, hermano, de que si, hermanos, en la iglesia primitiva está escrito de que lo hicieron los primeros cristianos, lo hicieron, hermanos, los hermanos que estaban en Samaria, lo hicieron, hermano, el eunuco, hermano, aquel etíope de Candace, hermano, lo hizo Pablo, lo hizo, hermano, aquel guardia, hermanos, que quería matarse cuando Pablo y Silas, hermanos, oraron, y aquella cárcel, hermanos, salieron presos, hermanos. Dice la palabra de que, hermano, oiga, este hombre dice que quería matarse, aquel carcelero. Es decir, hermano, hay por qué entonces hacerlo también nosotros. Y, hermano, es extraño, hermano, de que muchos hermanos estén
caminando, hermano, años y no quieran bautizarse. Ese hermano, oiga, hermano, no, quizás hermano, oiga, depende también, hermano, oiga, cuando hermano, desde el momento, hermano, que inició el ministerio, esa era una de las partes, hermano, que estaba enfocado también. Es decir, las almas al venir tienen que bautizarse. Por eso, hermano, imagínense de que han sido bautizados 3, están 6 ahorita en la lista, pero hay otros que todavía lo están pensando. Y hermano, y esto, hermano, la palabra dice, oiga, ¿qué es lo que dice la palabra? Hermano, Pedro se levantó, hermanos, a predicar la palabra en este capítulo 2, hermano, verso 36. Pedro estaba, hermano, enardecido. Pedro, hermano, no estaba enojado, sino que, hermano, estaba hablando conforme al poder del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo, hermano, los había bautizado. Ya el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos. Comenzaron a hablar nuevas lenguas. La palabra dice, hermano, dice que cuando fueron llenos, hermano, todos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Es decir, de que las nuevas lenguas, hermano, oiga, esa es una señal de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero, hermano, oiga, el bautismo en agua era contra, hermanos, lo que era la palabra de Dios. Era necesario hacer, hermano, después de haber recibido a Cristo. Entonces nosotros vemos, hermano, de que Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, de que aquel Jesús a quien vosotros crucificasteis, oiga, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, hermano, de que aquel hombre llamado Jesús, hermano, que anduvo por las calles de hermanos de Israel, hermano, que levantaba paralítico, hermano, que enderezaba a la mujer encorvada, hermano, curó, sanó a la mujer del flujo de sangre, hermano, levantó a Lázaro en la tumba. Ese hermano Dios le había hecho Señor y Cristo, dice la palabra. Entonces, hermano, oiga, después de eso Pedro le dice también, cuando le dijo esto, hermano, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron Pedro y a todos los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, el arrepentimiento es un paso para poder bautizarse. Ahora, hermano, ¿por qué los que no se bautizan, por qué no quieren bautizarse? Porque no se han arrepentido, quizás. O porque no quieren, hermanos, oiga, servirle al Señor. O porque no quieren, hermano, oiga, involucrarse en la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide, hermano? Dios nos pide que nosotros nos guardemos para Él, que nos santifiquemos para Él, hermano, que le sirvamos a Él, que le alabemos a Él, que le adoremos de corazón, hermano, que le exaltemos su nombre. Eso es lo que Él pide. Será mucho, hermano, para nosotros. ¿No? Si nos rescató, hermano, de una condición, hermano, que estamos en el fango, estamos en el lodo cenagoso, estamos, hermano, vendados, éramos ciegos, éramos desnudos, éramos pobres, éramos miserables, pero su amor es grande, su misericordia nos rescató, nos cambió, nos lavó, nos rescató, hermanos, oiga, de la condenación, íbamos directo al infierno, pero el Señor metió su mano, rescató, hermanos, oiga, nos tomó, puso cántico nuevo, dice, en nuestra boca, y ahora, hermano, nos gozamos en la presencia del Señor, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, Dios, hermano, ha tenido piedad de nosotros. Muchos tuvieron la misma oportunidad y no lo lograron. Muchos, hermanos, oiga, ahora se están lamentando, hermano, allá, hermano, en la condenación. Pero Dios no quiere, hermano, la muerte del que muere, porque nosotros pudiéramos ir por ese camino, nosotros pudiéramos haber estado en ese momento, allí estábamos, pero, hermano, fue grande su amor, nuestro corazón se compungió cuando, hermano, llegó la palabra a nuestra vida, y la palabra cuando llegó a nuestra vida, hermano, decía que teníamos que arrepentirnos. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Y por qué, hermanos, entonces los que no se bautizan no se han arrepentido? Aleluya. Porque quieren seguir pecando todavía. Aleluya. Porque quieren seguir, hermano, el mismo camino.
Proverbio 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es un camino de muerte. El que encubre su pecado, Proverbios, hermano, 28:13, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esa misericordia es la que nosotros hemos alcanzado, esa misericordia es la que nos ha envuelto a nosotros, y ahora estamos sentados en silla de príncipe. Es decir, no éramos merecedores. Fue la gracia de Dios sobre ustedes, sobre cada hermano, cada joven, aquel que ha reconciliado, aquel que ha decidido levantar su mano y decir yo quiero servir al Señor. Es decir, hermano, de que la iglesia de Cristo, hermano, dice que se añadían cada día los que eran ordenados para vida eterna. ¿Será que usted está ordenado para vida eterna? Por supuesto que sí, hermano. Es decir, estamos ordenados. Entonces vemos en la palabra, hermano, en el 2:41, hermano, la palabra dice, mire lo que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Amén. Hemos recibido la palabra. Amén. Independientemente, algunos 10 años, algunos 20, algunos hermanos 30, 40, 50. Amén. Pero dice los que recibieron, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 ¿qué? Personas. Amén. Es decir, hermanos, de que Pedro se recuerda, hermanos, de que él había estado encarcelado. Ya Jacobo lo habían matado. Había un propósito en Pedro, que él tenía la llave a Jesucristo, hermano. Pedro le dijo allá en Mateo 16: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y una de las llaves era, hermano, oiga, la predicación. Y la predicación que hizo Pedro, hermano, era, hermano, de se convirtieron 3,000 de un solo. Amén. Cuando predicamos, ¿cuántos se convierten? Nadie. Amén. Santo. Uno por lo menos. Amén. Pero mire, hermano, por eso es necesario, hermano, que los amigos invitaron a un amigo a mí. No es de que lo va a traer engañado. Mira, fíjate que allá dan yuca con pepesca. No lo voy a traer así engañado, no. Dígale, vamos a oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios, hermano, renueva un pensamiento, hermano, dice que lleva cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, la palabra, hermano, que fue recibida, hermano, se añadieron a la iglesia, dice. Ahora, hermano, ¿cuántos se han añadido al ministerio de hace un año? Mire, hermano, pero sinceramente, gracias a Dios, hermano, miren, la hermana Delmi, el Señor la trajo. Nadie la fue a buscar de nosotros, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo la trajo de la mano, ¿verdad? A pesar de... Amén. Ya se iba pasando también. Mire, hermano. Inclusive, hermano, oiga, personas que, hermanos, conociendo que oyen, hermanos, si las personas, hermanos, a lo lejos dijeran: ¿dónde están? Ahí es donde están predicando, quiero ir a ver, quiero ir a pasearme, quiero entrar. Hermanos, si las personas recibieran de esa forma el mensaje, esto estuviera lleno. Pero, hermanos, no quieren cambiar, no quieren, hermanos, arrepentirse. Pero los que estamos en la iglesia, hermanos, hemos decidido cambiar para la gloria de Dios. Hemos decidido cambiar para servirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a su nombre. Es decir, hermano, primero los creyentes dicen que se arrepintieron, amén, y dice que recibieron el don del Espíritu Santo. Y entre ellos el hablar en lengua es una señal del bautismo del Espíritu Santo. Pero también dice que se añadieron, hermano, oiga, y también fueron bautizados en el 2:41. Y hermanos, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Amén. Así que, hermano, también, hermano, los hermanos de Samaria, miren lo que dice Hechos 12. Quiero que lo busque. Hechos capítulo 8, verso 12. Los hermanos de Samaria. Así que también vamos a ir por los hermanos de allá de la Piedad, ¿verdad? Ya no de Samaria, sino que de la Montevíctor, de las terrazas, de la Piedad, de la Antena. Esto se va a llenar, hermano. Hay 3,000 que faltan que vengan aquí todavía. Amén. 8:12.
¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, el que anunciaba a Felipe, tomates, papas, la papa, no, ¿verdad? Que Felipe no anunciaba papas ni tomates. Dice que anunciaba, oiga, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Así que usted no puede decir, mire, yo no me puedo bautizar, como no se puede bautizar. Lo que pasa es que le falta que se arrepienta todavía. Amén. Aleluya. Pero gracias al Señor, hermano, de que el paso, hermano, de obediencia, hermano, tiene que darse después de que hay en nosotros un arrepentimiento. Amén. Es decir, entonces los hermanos de Samaria, hermanos, oiga, también se bautizaban. También, hermanos, tomaron, hermano, aquellos hermanos que se compungieron y dijeron, me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor, por mí fuiste crucificado. Amén. Es decir, nosotros, hermanos, cuando nos dijeron, bueno, esos pecados, por tus pecados el Señor fue crucificado, eso nos dolió, hermano. De pensar de que la maldad que nosotros hacíamos, hermano, estaba crucificando a Jesús, hermano, porque dice que sobre él cayó todo el pecado del mundo. Entonces, hermano, ese peso de pecado hizo que, hermano, Dios inclusive volteara su rostro, y al voltear su rostro sobre la tierra vino oscuridad por 3 horas. Desde las 12 del mediodía que estaba Jesús ahí pendido, hermanos, en la cruz, hasta las 3 de la tarde, tinieblas sobre toda la tierra. Es decir, hermanos, de que toda la creación, hermanos, se dolió a tal grado que el sol no quiso alumbrar, la luna no quiso alumbrar, las estrellas no quisieron alumbrar, porque estaba cargando, hermano, Jesucristo, hermano, el pecado de toda la humanidad. Es más, dijo, Señor, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, el mismo Jesús dijo que estaba siendo desamparado, pero dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? El amor sobre el mundo, porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la vida eterna que tenemos aquellos que hemos recibido a Cristo, y estamos invitando a los amigos que van a ver esa transmisión quizás a posterior, de que también puedan recibirlo y también puedan bautizar. Porque, hermano, oiga, estamos viendo que la iglesia primitiva se movía en ese, es decir, ese era el sistema de vida que ellos tenían. Se convertían, se bautizaban. Posiblemente aquí vamos a tener 3 bautizos en el año. Pero, hermano, oiga, lo que sí vemos nosotros, hermanos, de que necesitaban creerle a Jesús, porque por fe estamos aquí, amén. No es que usted viene siguiendo, hermano, una denominación o un hombre, no, sino que estamos siguiendo al que nos compró en la cruz del Calvario, al que derramó su sangre, al que, hermano, vertió la cruz, hermano, esa sangre nos limpió de todo pecado. Entonces, hermanos, vemos que había un hombre también, ahí en el verso 36 del capítulo 8, mire, el eunuco, hermano, es una historia, hermanos, que la vimos con los hermanos que están recibiendo esta clase de bautismo. 8:36, hermanos, dice la palabra, hermanos, ¿cuántos lo tienen ahí mismo en la misma página? Aleluya. Vamos a leerlo desde el 34 para entender la historia. Dice, hermanos, 8:34, dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Mire, hermano, él no entendía. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros que leíamos la Biblia y hermano, y cuando veíamos, hermanos, a la mujer del flujo, dice, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué la mujer padecía? 12 años, ¿por qué el Señor no permitió que padeciera 1 año? Imagínense, pregunta que nosotros nos hacíamos. Pero dice el 35, entonces Felipe, abriendo su boca, oiga, y nosotros no queremos ni abrirla ni para decir aleluya. Nosotros no queremos abrir. En la vigilia, hermano, estamos ahí como que nos han puesto una grapa en la boca. En los cultos igual. Es decir, hermano, la palabra dice, y abriendo Felipe su boquita,
Y comenzando desde esta escritura, dice, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Entonces, hermano, vemos en la palabra, hermano, de que Felipe dice que comenzó a explicarle desde esa escritura. ¿Cuál escritura? Cuando dice, como cordero mudo fue llevado al matadero. Isaías 53. Dice que, hermano, él iba leyendo. Mire, pero lo importante, hermano, de que este hombre no dejaba de leer. Me imagino que leía todos los días, así como usted. Amén. Así como nosotros, amén. Hermano, y dice que leía y de repente se encuentra con el 53 de Isaías que dice, como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Entonces dice, ¿de quién habla? ¿Del profeta Isaías o de algún otro? Y dice que Felipe le dice, hermano, dice en el 36, y yendo por el camino, oiga, después de que le ha explicado, allá hay algo importante, hermano, cuando la persona no ha entendido qué es la fe, qué es el evangelio, eso es lo que Felipe le explicó. Hermano, ¿qué es, hermano, el bautismo? Hermano, cuando fue explicado eso, por eso, hermano, en este lugar, bueno, en este ministerio estamos impartiendo 12 lecciones para que la persona sepa desde la primera lección, que es el nuevo nacimiento, y después, hermano, la conversión y los pasos, hermano, para poder, hermano, bautizarse. Las personas llegan al conocimiento de que por fe hemos sido salvos. Entonces dice aquí el verso 37, 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren, hermano, salió del corazón, después de que Felipe le dijo, Jesucristo es el Mesías. Lo que dice allá el profeta Isaías en el capítulo 9, de que una virgen daría luz. Yo me imagino que le explicó todo eso el Felipe, el evangelista. Y hermano, después de que le explicó eso, me imagino que le dijo en cierta ocasión, Jesús se perdió en el templo. Tenía 12 años de edad. José y María ya iban llegando a Jerusalén, 2 días de camino, y regresaron. Y cuando lo hallaron, otra vez lo hallaron en el templo y le dijeron, Jesús, ¿por qué nos has hecho así? Y Jesús le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es necesario que yo esté en las cosas del Padre. Oiga, es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre. Oiga, en las tareas de mi Padre me es necesario estar, le dijo Jesús. Entonces, hermano, me imagino que todo eso, hermano, se lo dijo, hermano, el evangelista Felipe, a tal grado de que aquel hombre dijo, entonces cuando Cristo murió, murió por mis pecados. Sí, le dijo Felipe, también murió por tus pecados, eunuco. Entonces dijo, Señor, me arrepiento. Aquí hay agua, Felipe, que impide que yo sea bautizado. Mire, hermano, eso es lo más hermoso, hermano, el paso de obediencia. El bautismo, hermano, oiga, hermano, está demostrando que nosotros también, hermano, queremos ser sepultados juntamente con Cristo, como dice Romanos capítulo 6, sepultados juntamente con el Señor. Pero así como fue sepultado, al tercer día también resucitó con poder. Y también, hermano, nosotros hemos resucitado para vida eterna. Vida eterna hemos resucitado. Estábamos muertos, éramos ciegos espiritualmente hablando, pero, hermanos, el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, hermanos, el eunuco comprendió que necesitaba ser bautizado. También, hermano, Pablo, Hechos capítulo 9, verso 18, quiero que me acompañe. Ahí mismo, 9:18, ya nosotros sabemos de que en el verso 1 del capítulo 9 dice que Saulo respiraba amenazas contra los discípulos del Señor, dice. Entonces, hermano, Pablo reparte cartas y va detrás los que van para Samaria. Entonces, miren lo que dice el 18 del capítulo 9, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aleluya. O sea que, hermano, ¿cuántos días pasó Pablo ciego? 3 días. Usted lee ahí en todo el capítulo 9, dice la historia de que él, hermanos, iba en el camino a prender a los discípulos hacia Damasco,
cuando de repente le salió un resplandor de luz del cielo, el mismo Jesús se le apareció. No anduvo mandando a un ángel el Señor, él mismo dijo, tengo que detener a este hombre. Así como le dijo, tengo que detener a esta Marta. Tengo que detener a esta Carolina, a este Fabricio, tengo que detenerlo, porque instrumento escogido me son estos para llevar mi palabra, para predicar mi palabra, para anunciar el evangelio, para poder llevar mi palabra a aquellos que lo necesitan. Es decir, él tenía que detener a Saulo porque era una amenaza contra los mismos discípulos del Señor. Y cuando lo detuvo, dice que en el instante cayó. Hermanos, dicen algunos que camello y otros que caballo, eso no interesa. Cayó al suelo, cayó en el polvo, porque del polvo fue tomado. Pero sin embargo, hermano, reconoció y dijo, Dios, este mejor lo voy a utilizar porque instrumento escogido me es este. Y dice la palabra que había un siervo de Dios llamado Ananías. Y Ananías le dice, Señor, que no conoce quién es este. Oiga, este hombre quería, hermanos, oiga, doblegarse ante la palabra de Dios, porque le decía, Señor, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y le dice, y Dios, hermano, Jesús le dice como que no le respondió, sino que le dice, Ananías, ve, porque instrumento me has escogido. José Barriento, instrumento me ha escogido Verónica, instrumento me ha escogido Isela. Es decir, Dios, hermano, tiene, hermano, cómo detenernos cuando íbamos camino a la perdición. Y se nos apareció, alguien le evangelizó a mi hermana. Algún día vamos a conocer el testimonio de cada uno de ustedes. Pero hermano, cuando a mí me evangelizaba, la mujer que me evangelizaba, aquí está, ahí está. Mi esposa. Mire, hermano, si ella no me hubiera evangelizado, yo estuviera quizás 9/4 bajo tierra. Porque el camino que llevaba era tremendo. Hermano, en cuanto al temperamento, hermano, era... algunos dicen mecha corta, yo no tenía mecha. Amén. Es decir, hermano, pero Dios cambió, porque Dios es experto en amansar burros. Dios es experto en cambiar, hermano, bestia. Dios es experto, hermano, en cambiar. Oye, hermano, lo que nos sirve para la humanidad, Dios escoge instrumentos para su gloria. Porque le dijo, hermanos, a Saulo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es Saulo para llevar mi palabra a las gentiles, para llevar mi palabra a reyes, para llevar mi palabra a los gentiles. Es decir, algo importante iba a ser Saulo. No lo eliminó. Por lo que a otros desechó como a Saúl. Amén. A Saulo dijo, no, traigan este porque instrumento. Y Saulo, hermano, en el hebreo también significa Saúl. Es decir, de que el rey Saúl fue desechado. Amén. Pero mire qué lindo, hermano, de que dijo, bueno, Saulo me va a servir para algo. Y este hombre ha escrito 13 epístolas, están escritas desde ahí. Desde el libro de Romanos hasta Filemón. Es decir, hermano, de que algo tenía que hacer este hombre. Y cuando Dios lo escogió a usted, es porque algo está haciendo con usted. Es porque, hermano, Él quería tomarlo y como instrumento a usted para ser, hermano, un pilar, para ser quizás, hermano, un servidor, para ser, hermano, alguien que llevara su palabra, para poder llevar, hermanos, alimentos a los huérfanos, para poder llevar, hermano, su palabra a través de la alabanza, aquellos que están lejos, los de la transmisión. Hermano, Dios se quiere hacer algo con su vida y mi vida. Entonces, hermano, también hubo un hombre allí en Hechos 16:33 que era el carcelero de Filipo. Quiero que lo busquemos. Ya, hermanos, vamos terminando para que usted no se vaya a aburrir. Amén. 16:33. Solo dele vuelta como a 5 páginas. 16, verso 33, dice la palabra así. ¿De quién está hablando ahí? Del carcelero de Filipo, ¿verdad? Dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Desde 33 estoy leyendo yo, ¿no? Lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Oiga, este hombre evangelizó a la familia de él. Evangelizó este hombre a la esposa y a los hijos. Y todos los suyos, dice, es decir, su familia, hermanos, fueron bautizados. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, porque él decidió tomar esa decisión de bautizarse.
Porque, hermano, un preso que se le escapara a un soldado romano, le volaban el repollo. Amén. Le volaban la cabeza. Lo mataban. Y dice la palabra, hermano, de que este hombre a matar se iba cuando Pablo le dice, Corpus, no hagas eso. Y dice que el hombre ya estaba con la espada puesta aquí, solamente se iba a contaminar, me imagino, con algo. Y hermano le dice, ¿qué pasa? Aquí estamos todos, le dice, nadie se ha ido. Oiga, Pablo sirvió de carcelero, porque los demás, yo creo que cada quien quería irse para su casa, amén. Pero a Pablo, hermano, Pablo dice, no, quédense aquí. Sabía de que tenía un propósito con ese carcelero. Había una familia que salvar, había unos niños que salvar, había un hogar, un matrimonio que salvar. Había, hermanos, oiga, un hombre que no se podía ir a la condenación. Si ese hombre se viera traspasado, los homicidas no heredan el reino de los cielos, dice la palabra. Entonces ese se hubiera perdido. Pablo estaba en el espíritu. Pablo sabía que había una necesidad en esa familia. Pablo sabía que había una necesidad, hermano, en ese hombre que estaba, hermanos, hoy ahí a punto de quitarse la vida. Y cuando Pablo lo ve, le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice a Pablo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Y cuando, hermano, ese hombre dice que preparó un banquete, lea todo, hermano, todo ese capítulo 16. Dice que preparó un banquete, hermanos, y convidó a Pablo. Así como, hermanos, aquel Simón el leproso, hermano, convidó a Jesús. Amén. ¿Quiénes criticaban a Jesús? Los fariseos. Porque comía con pecadores. Amén. Le decía, este hombre es comelón y bebedor y amigo de pecadores. Miren, qué tremendo. O sea, nosotros no vamos a eliminar a nadie, hermano. Es decir, en más tenemos que inducirlos al camino de Dios para que se añada, porque instrumento escogido puede ser alguien que venga a este lugar. El instrumento escogido puede llegar a ser, hermano, no importa que aquel hombre pueda venir quizás, hermano, con 2 tragos, pero aquí Cristo se lo va a sacar y, hermano, va a servir para la obra de Dios. Va a ser un hombre, hermano, para la gloria de Dios, un hombre útil, un hombre importante para llevar su palabra. Así como Saulo era criminal. Él dio los votos cuando mataron a Esteban. Él era el intelectual, como muchos hermanos que estaban en la guerra antes aquí. El que lo mataban, él había recibido órdenes, amén, de arriba. Entonces Pablo era como los de arriba, porque él era de los 70 ancianos del Sanedrín. Él, hermano, cuando todos agarraron la piedra, él meneó la cabeza. Él dice en el capítulo 26, yo di mi voto, es decir, él dijo, sí, tírenle, hermano, y apedrearon a aquel siervo, aquel primer mártir de la iglesia primitiva, nuestro hermano Esteban. Pero este hombre, hermanos, se salvó el guardia, amén. Y terminamos, hermanos, con los corintios, amén. Hechos 18, verso 8. Dice la palabra que los corintios, hermanos, ellos tenían dones, amén. Dones espirituales, eran llenos de dones. Pero mire qué es lo que sucedió con ellos. 18, 8. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, hermano, oiga, y Crispo, ¿quién era Crispo? El principal de la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su casa también, mire. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Creyendo, o sea, la palabra creer significa de que ese Mesías que vino a este mundo a dar su vida por nosotros, es de saber de que Él pagó en la cruz por los pecados de nosotros. Y eso, hermano, debería, hermano, compungir el corazón de muchos que no han tomado todavía ese paso de obediencia. Así que, hermano, en esta tarde póngase de pie. Creo, hermano, de que nuestra fe no estamos en vano en este lugar. Hemos venido, hermanos, con un propósito a este mundo, a esta tierra. Usted puede decir, mire, hermano, yo he venido porque quiero ser esto y lo otro. No, hermano, usted necesita ser un hijo de Dios. Amén. Porque, hermano, para el cielo van a volar aquellos que han sido salvos. Amén. Así que, hermano, en esta tarde vamos a orar. No sé si en esta tarde yo quiero hacer siempre un llamado. Habrá alguien que quiera decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, perdóname. Porque la salvación es ahora. Posiblemente lo recibió, pero usted quiere reconciliarse quizás en esta tarde
Y yo, hermano, siempre he dicho que hay que hacer el llamado, siempre después de predicar. A mis hermanos que predican les he dicho que siempre, aunque todos estemos, hermanos, bien, pero, hermano, hay alguien que quisiera decir, yo quisiera reconciliarme, hermano. Usted puede pasar y vamos a orar por su vida. Porque es necesario, hermano, de que estemos bien delante de la presencia del Señor.